No pierdas esta oportunidad. Que el Señor te brinda para que tú seas salvo. A Dios sea toda la gloria. Bienvenido a este su programa. Hoy es el día de salvación. Un programa diseñado para llegar hasta tu vida con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la gran comisión que Él encomendó a la iglesia. Les habla el pastor Julio Arriaga. Este programa llega a ti gracias a la generosa contribución de Hermosa Latin Church y sus miembros. Mantente en sintonía. Dios va a bendecir tu vida. Hoy es un día muy especial. Queremos compartir un mensaje de la palabra del Señor. Queremos estar hablando del tema el Cordero de Dios. Y para eso quiero que busques tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 4. Vamos a estar leyendo un versículo de la palabra del Señor. En ese capítulo, Hebreos 11:4, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial que bendiga a toda nuestra teleaudiencia a través de este mensaje de la palabra, que esta palabra pueda llegar hasta el fondo de tu corazón, darte la fe necesaria para que tú des ese paso para aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que el Señor pueda bendecirte de una manera muy especial. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar llegando hasta toda nuestra teleaudiencia a través de este canal de bendición. Te pedimos que bendiga las almas, Señor, que salves a todo aquel que escuche este mensaje de tu palabra, que la palabra haga la obra en sus corazones, que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar llegando hasta tu hogar. Gracias a nuestros televidentes por estar atentos a este programa. Queremos que Dios te bendiga de una manera muy especial en este día. Este pasaje que leí en el libro de Hebreos 11:4 nos habla de Abel. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, uno de los hijos que nacieron después que ellos fueron echados del paraíso por causa de su pecado, de su desobediencia contra Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Dios juzgó su pecado y que ellos fueron echados del paraíso. Eso en sí fue un acto de la misericordia de Dios, porque habiendo comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, habían pecado, habían desobedecido el único mandato que Dios les había dado. Así que Dios en su misericordia los echó del paraíso y puso una espada que se revolvía en la entrada del paraíso para que ellos no pudieran regresar y comer del árbol de la vida y vivir eternamente en pecado. Así que fue un acto de la gracia de Dios. Estas personas, Adán y Eva, nuestros padres que pecaron allá en el paraíso, alabado sea Dios, después que se dieron cuenta que estaban desnudos por causa de su desobediencia y de su pecado, por causa de haber comido del árbol que Dios les había mandado que no comiera, dice que se vieron que estaban desnudos e hicieron hojas de delantales para cubrirse. Gloria sea al Señor. Querían cubrir sus faltas, querían cubrir sus propias vergüenzas, haciéndose ellos mismos una provisión. Pero dice la Biblia que Dios les dio una cobertura mucho más grande y mejor, una cobertura completa. Dios los vistió de pieles de animales. Eso insinúa un sacrificio, porque aquellas pieles de animales con las cuales Adán y Eva fueron cubiertos, tuvieron que haber venido de animales sacrificados. Así que los teólogos están de acuerdo de que ahí en ese pasaje de la Escritura se insinúa un sacrificio.
se derramó sangre de animales inocentes para cubrir el pecado de aquella pareja. Dios los cubrió de pieles de animales, los cubrió con aquel sacrificio que Él hizo para poder perdonar a esta pareja. Así que cuando Adán y Eva salieron del paraíso, habían sido instruidos por Dios en la manera que tenían que acercarse a Dios. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que ellos instruyeron a sus hijos para que se acercaran a Dios de una manera obediente, poniendo fe en el sacrificio, derramando la sangre de un animal inocente. Aquí en el capítulo 4 del libro de Génesis nos relata la historia de estos dos hijos, Caín, que era el primogénito, y Abel, que era el segundo nacido de esta pareja, de Adán y Eva. Capítulo 4 de Génesis dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir que estos muchachos, estos hombres, habían sido instruidos por Adán y Eva acerca de la manera que ellos tenían que acercarse a Dios. Ellos sabían que a Dios no podían venir con las manos vacías. Y Dios demandaba el sacrificio de un animal inocente como sustituto de la persona para acercarse a Él. Así que Caín trajo del fruto de la tierra. Trajo lo mejor del fruto de la tierra, pues él era labrador de la tierra. Pero Abel trajo de lo más gordo de sus animales. Trajo un cordero engordado. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel. Y Caín se enojó por eso, porque a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Porque la ofrenda de Caín era una ofrenda conforme a su propio deseo. Era una ofrenda conforme a su propio corazón. No era lo que Dios había establecido. No era la manera de acercarse a Dios. Pues para acercarse a Dios había que hacerse a través de un sacrificio. Y Abel, instruido también por sus padres, trajo de lo más gordo de sus ovejas. Alabado sea el Señor. Presentó un sacrificio basado en la fe, creyendo que ese animalito que él iba a sacrificar delante de Dios era el sustituto en su lugar, que iba a morir por sus pecados. Así que Abel ofreció a Dios una ofrenda de fe. Y la Biblia da testimonio de eso. Dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Ese corderito que Abel ofrecía es simbólico, es tipológico. Ese cordero representa al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, que es Jesucristo, que vendría a este mundo para ofrecer su vida en sacrificio por todos nosotros, y derramaría su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser salvos. Él sería el sustituto de nosotros. Él tomaría nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan lo presenta, que Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan en el Jordán, en el capítulo 1 de San Juan, el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero que sería inmolado. A través de toda la Biblia vemos que Dios le dio a los israelitas el sacrificio de animales para que pudieran expiar sus almas en el altar de Dios, derramando la sangre de este animal inocente. En el capítulo 17 del libro de Levíticos, el verso 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiere decir que Dios había dado la sangre de los animales que se presentaban en los sacrificios para, a través de ellos, expiar los pecados del pueblo. La gente podía venir a Dios con el sacrificio de un animal inocente para expiar sus pecados. Y su sangre era derramada en el altar y sus pecados eran expiados delante de Dios. Dios aceptaba a ese sustituto, a ese animal inocente en lugar del pecador que se había acercado a Dios para ofrecer ese sacrificio por medio de la fe. Alabado sea el Señor. En los días que Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Dios, el día que los sacó libres a través de Moisés, la noche que los primogénitos en Egipto fueron muertos, se le ordenó al pueblo de Israel a celebrar la Pascua, que era también el sacrificio de un cordero, ya fuera de las cabras o ya fuera de las ovejas. Tenía que ser un macho sin defecto para presentarlo a Dios en sacrificio. Era el sacrificio de la Pascua. Alabado sea el Señor. A través de ese sacrificio, aquellos israelitas podrían estar cubiertos con la sangre que se pintaba en los dinteles de las puertas y las ventanas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no hubiera muerte en medio de los israelitas. Y los israelitas obedecieron a Dios, ofrecieron el sacrificio de la Pascua, el Cordero Pascual que simboliza a Cristo. Alabado sea el Señor. Quiere decir, amado hermano, amado amigo, amado televidente, que cuando tú te apropias por la fe del sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario, también tus pecados son perdonados, pues Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios, para que tú y yo podamos ser salvos, para que todos nuestros pecados sean perdonados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De manera, amado televidente, amado hermano, amigo que me estás viendo, Dios puede perdonar y limpiar todos tus pecados en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruenta cruz, Él exclamó y dijo, consumado es. La obra de redención es una obra consumada. Lo que tú tienes que ejercer fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí la palabra de Dios nos dice que Él entró con su propia sangre en el lugar santísimo allá en el cielo y ha obtenido para nosotros eterna redención. Quiere decir que cuando tú vienes a Cristo y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador y lo recibes con fe en tu corazón, todos tus pecados son perdonados. No importa lo que tú hayas hecho, el pecado que tú hayas cometido. Si tú vienes a Jesús, Él te recibe, Él te perdona, Él te restaura, Él te hace una nueva criatura. Porque dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y tú puedes ahora servir a Dios con una conciencia limpia, porque la carga del pecado
es quitada de tu vida y tirada a lo profundo de la mar, y Dios se olvida totalmente de ella. Así que tú puedes ser salvo cuando vienes y recibes el sacrificio que el Cordero de Dios hizo en la cruz del Calvario. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Dios vio la ofrenda de Abel y de Caín, miró con agrado a la ofrenda de Abel, porque era una ofrenda basada en la fe, basada en el camino que Dios ha establecido para nosotros poder llegar a Él. Cuando tú quieres llegar a Dios por tus propios medios, por tus propios caminos, por tu propia religión, tú no puedes alcanzar la salvación que Dios te ofrece. Pero cuando tú llegas con una fe sencilla, creyendo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, Dios te va a recibir, Dios te va a perdonar, Dios te va a convertir en una nueva criatura, y tú vas a ser un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea Dios, y va a estar ahí permanentemente y para siempre, siempre y cuando tú no le des la espalda a Dios y te mantengas sirviéndole con integridad. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor en la cruz del Calvario abrió su boca solamente para clamar por la misericordia, clamar por el perdón, clamar por la justicia. Alabado sea Dios. Pidió perdón por todos nosotros y consumó la obra en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo podemos ser salvos, cuando venimos a Él y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Estos dos hombres representan los dos caminos, Abel y Caín. Caín representa el camino ancho, el camino de la perdición, el camino que todas las personas siguen, alejándose cada vez más de Dios, sus propios caminos, sus propios senderos, su propia manera de querer entender a Dios. Dios nos ha dado en su palabra la manera que nosotros podemos acercarnos a Él. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a través de Abel nosotros vemos ese camino. Es un camino de fe. Es un camino en el cual tú debes de creer a Dios, lo que Él dice en su palabra. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Abel nos presenta la forma correcta de acercarnos a Dios a través de un sacrificio, a través del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros días por amor a nosotros. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y dice que aún después de muerto Abel, todavía se da testimonio. Abel aparece aquí en la galería de los héroes de la fe, en Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel murió a manos de su propio hermano Caín, quien lo invitó al campo
Y dice la Escritura que luego se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque era del maligno. Caín era del maligno y el diablo había llenado su corazón. Y se levantó contra su propio hermano y lo mató. Y entonces Dios llamó a cuentas a Caín y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquella sangre justa de aquel hijo de Dios, de aquel hombre de Dios, de aquel que seguía el camino de Dios, había sido derramada por esta tierra. Y la sangre de ese hombre justo clamaba seguramente por venganza. Pero en la cruz del Calvario se derramó la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que vino en forma humana a esta tierra para morir por ti y por mí. En la cruz del Calvario se derramó la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa sangre clama mejor que la de Abel. Esa sangre clama por perdón. Esa sangre clama para justificación de tu vida, para que tú seas hecho justo delante de Dios y recibas la justicia de Jesucristo cuando tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Hoy es un día que tu vida puede cambiar. Este día tú puedes convertirte en una nueva criatura. No importa lo que estés pasando, no importa las circunstancias que hay alrededor de tu vida. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y está dispuesto a transformarte. Está dispuesto a cambiarte. Da ese paso de fe y acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Ahora tú puedes ser salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios tiene una palabra de vida para ti. Mañana puede ser totalmente tarde. El mañana nunca puede llegar, pero hoy tú puedes ser salvo. Recíbelo como tu único y suficiente Salvador y tu vida va a ser transformada. Te vas a convertir en un hijo de Dios. Dios va a estar a tu lado para ayudarte. Dios va a escuchar tus oraciones. Dios va a proveer para todas tus necesidades. Se va a convertir en el pastor de tu vida, porque Él es el buen pastor. El buen pastor dice que su vida da por las ovejas. Y Cristo, convertido en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz del Calvario, dio su vida por todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que recibe ese regalo de Dios. Da ese paso de fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tú también puedes alcanzar la justicia que Dios te ofrece a través de Jesucristo. Él ha sido hecho justificación, redención para nosotros, por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Recíbele hoy y vas a ser salvo. Tu vida va a cambiar. Dios te bendiga ricamente. Espero que este mensaje haya tocado las fibras de tu corazón y que ahora tú estés listo para dar ese paso de fe. Yo quiero orar contigo. Quiero que hagas una oración de fe para recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y todos tus pecados sean perdonados. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero Él derramó su sangre y está aquí para perdonarte. Está llegando a tu vida, a tu corazón. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso, Señor, cada uno de mis pecados y renuncio al mundo, al pecado, a la maldad y al diablo. Y te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre Santo, gracias por escuchar mi oración. Amén. Ahora que tú has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador,
Busca una iglesia donde puedas congregarte. Busca una iglesia donde te enseñen el Evangelio, la palabra de Dios, pura como está escrita, sin ser adulterada, para que tú puedas crecer en la fe y puedas convertirte en un instrumento en las manos de Dios. Dios te va a llenar del Espíritu Santo. Dios te va a capacitar para que tú puedas dar testimonio de tu fe en Jesús. Dios te va a ayudar en medio de los problemas y las dificultades. Ahora Dios va a ser el Dios de tu vida y te va a guiar hasta la eternidad si tú eres fiel y le sirves. También quiero orar por las personas que estén enfermas. Leíamos en el libro de Isaías que dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que si estás enfermo, ahí donde estás, quiero que pongas tu mano en cualquier área de tu cuerpo que sientas dolor o te sientas enfermo y cree que el Señor te va a sanar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a los enfermos, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea la enfermedad. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Por la herida de Cristo hemos sido sanados. Envía tu palabra y sana a nuestros televidentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Creemos que Dios ha hecho la obra en tu vida. Quisiéramos oír de ti. Quisiéramos que nos llames. Quisiéramos que nos visites por la iglesia, que los números de teléfono aparecen en la pantalla de tu televisor y también ahí está la dirección de la iglesia. Escríbenos. Queremos saber que Dios está bendiciendo tu vida a través de este programa de bendición. Es un placer estar contigo en esta tarde. Me gozo por llegar hasta tu hogar. También le doy gracias a Dios por concedernos este hermoso privilegio de poder estar llegando hasta tu casa, hasta tu hogar, hasta la comodidad de tu hogar o donde quiera que tú te encuentres a través de este programa de bendición. Será pues entonces hasta la próxima, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios te bendiga ricamente.